Gracias. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este nuevo curso de construcción y representación de indicadores epidemiológicos. Espero que nos entretengamos esta tarde. La verdad es que vamos a adentrarnos en los indicadores demográficos que están relacionados con los epidemiológicos, pero desde un nivel un poquito más supra, digamos, un poquito más general, ¿sí? Así que espero que cualquier duda, cualquier comentario me la puedan ir haciendo en la medida en que se vayan presentando las dudas o los comentarios, porque vamos a ir avanzando entonces para que no quede para el final cuando quizás ya estemos hablando de otro tema. Así que no duden en interrumpirme. Yo a veces para concentrarme no veo mucho el chat, pero si alguno de ustedes me levanta su mano o emite un sonido, automáticamente se me activa, digamos, porque los voy a minimizar, pero se me activa cualquier voz que ocurra. Así que para que me puedan hacer cualquier alcance del sonido o de cualquier cosa que no se entienda, que quieren que repita, ¿ok? Bueno, me presento entonces. Mi nombre es Marinela Macé. Yo, junto con Gabriel Cavada y todos los profesores que van a tener este curso, formamos parte de la Escuela de Salud Pública del programa de epidemiología. Yo en particular soy socióloga y demógrafa. Me formé a través de Naciones Unidas, del CELADE, que es el Centro Latinoamericano de Demografía. Y bueno, tengo muchos años de experiencia tanto en el área demográfica y de la unión de la demografía con la salud. Eh, Así que bueno, y sigo siendo consultora externa de Naciones Unidas en proyectos de investigación internacionales, porque bueno, hay pocos demógrafos a nivel internacional, así que la verdad es que me mantengo al día y entretenida con todo esto. Así que bueno, va a ser un gusto. La verdad es que cuando Gabriel me pidió que yo abordara justamente los indicadores demográficos, por supuesto que me alegré. Yo sé que casi todos ustedes trabajan en el mismo lugar. No sé si hay alguno que no trabaje en el servicio. Son todos del servicio. Bueno, así que bueno, espero que sea de utilidad para ustedes. La verdad es que vamos a hacer un repaso sobre todo en la manera como se construyen los indicadores, ¿verdad? Los principales indicadores demográficos y su interpretación. Muchos de estos indicadores ya ustedes los tienen calculados, algunos los van a tener que calcular, así que cualquier cosa y duda con eso, por favor, incluso posterior a esta sesión de clase, pues quedan con nuestros correos electrónicos y conectados con ustedes por siempre. Así que eso, muy bienvenidos y bienvenidas. Bueno, esto como les dijo Carla, esto va a quedar grabado, así que voy a compartir pantalla con ustedes y voy a poner en modo presentación. Cualquier cosa que, como ya dije, ustedes me quieran detener, quieran consultarme, simplemente activan sus micrófonos. Y le voy a pedir a todos que mantengan su micrófono apagado para que no haya interrupciones de sonido, cualquier cosa, pues a veces en las oficinas hay cualquier interrupción, sonido, teléfono, entonces bueno, eso puede afectar la concentración. Bueno, como les decía, vamos a dedicarnos el día de esta tarde a ver los principales indicadores demográficos, tanto su construcción como su interpretación. Ahora, para empezar a hablar de cuáles son los principales indicadores demográficos, yo creo que nos tenemos que ir un poquito atrás, ¿no? A ver a qué cosa llamamos población y para qué se usa el análisis poblacional. Bueno, lo primero es decirles que la población está conformada por todos nosotros. Nosotros somos la población, ¿verdad? Cada uno de nosotros forma parte de eso que llamamos un contingente poblacional. Sin embargo, desde la demografía, a diferencia de otras ciencias, al igual que la epidemiología, el análisis es justamente la base de la población, pero no en términos individuales. Llega un minuto y por eso esta lámina dejamos de ver esos rostros que perfectamente podemos distinguir, ¿verdad? Para empezar estos rostros a desdibujarse. La dinámica poblacional, el estado de la población, lo vamos a analizar desde esa perspectiva de conjunto,
¿verdad? No vamos a hablar de uno u otro individuo, ¿verdad? Hombre o mujer, o niño o anciano, sino que analizamos el comportamiento y la transformación de la población en el tiempo, ¿verdad? Pero desde una perspectiva colectiva, ¿sí? Eso es importante de comprender. Ahora, el análisis de la población es el marco general del cual partimos. Todo tipo de análisis parte de una descripción y de un análisis de la población que vamos a abordar, de la población de ese país, de la población de esa región, de la población de una comuna, de la población de un servicio, de la población que se atiende en ese lugar, ¿verdad? Y de la población que habita en ese lugar y que se ve influida por distintos fenómenos que la afectan, ¿verdad? Ahora, hay dos grandes dimensiones a través de las cuales podemos analizar la población. Una tiene que ver con lo que llamamos estado y composición de la población, y ahí se encuentra el tamaño de la población, cómo se distribuye la población por edad y sexo, eso que llamamos estructura poblacional, es la distribución por edad y sexo de una población, cómo se distribuye en el territorio, cómo se componen los distintos grupos específicos que hay en una población, y así, por ejemplo, empezamos a abordar a la población también desde no solamente un colectivo general, que está ubicado en un territorio y que cambia a lo largo del tiempo, sino que también podemos analizar su tamaño, su composición por edad y sexo, y también grupos específicos como los que ustedes ven acá. Podemos analizar hombres y mujeres, podemos analizar adolescentes, niños, infantes, podemos analizar mujeres embarazadas, podemos analizar grupos de trabajadores, adultos mayores, ¿verdad? Personas que presentan algún tipo de discapacidad, pueblos originarios, personas específicas que se ubican en lugares específicos del territorio, y todo esto le va a impregnar contenido y especificidad a mi análisis poblacional, ¿verdad? La segunda gran dimensión es la que ustedes ven en esta lámina en la parte inferior. Dijimos que, hay una dimensión analítica de la población que tiene que ver con el estado y composición de la población, pero también existe otra dimensión de la población que tiene que ver con los procesos de cambio que sufre esa población. Es decir, la población como una población dinámica, cambiante, que se transforma constantemente, y esa dinámica poblacional, ¿verdad?, se ve influida por tres grandes factores. Uno que tiene que ver con la reproducción de la población, cómo se reproduce a lo largo del tiempo, y algunos asuntos específicos, es decir, aquí está todo lo que tiene que ver con la natalidad y la fecundidad en una población. Todo lo que tiene que ver con la mortalidad, que por supuesto se ve influida por los factores de mortalidad, de procesos de enfermedad y aquellas enfermedades que conducen a los fallecimientos. Y la tercera gran dimensión tiene que ver con la movilidad espacial de la población y los procesos migratorios, tanto migración interna como migración internacional, ¿verdad? Entonces, cómo la población se desplaza en el territorio y cómo también influye en esos procesos de cambio, un fenómeno que, por ejemplo, estamos viviendo con mucha fuerza en Chile en los últimos años, que son los procesos de migración internacional. Pero en distintos momentos históricos, la migración interna entre regiones y a lo interno de las regiones entre comunas también ha sido relevante en la conformación de la estructura urbana que conocemos hoy, la conformación de ciudades y espacios urbanos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante de considerar. Por una parte, el estado y composición de la población, y por otra parte, la dinámica poblacional. Como dijimos, un aspecto esencial de la población es ese movimiento. La población no es estática, ¿verdad? La población que representaba las características poblacionales que tenían, no sé, nuestros abuelos, son diferentes en muchos aspectos a nuestra dinámica poblacional y también a la que tienen nuestros hijos y tendrán nuestros nietos y bisnietos, ¿verdad? Por lo tanto, la población está así, en movimiento, es profundamente diversa, dinámica, se transforma constantemente. Hay algunos aspectos que se mantienen, que son más estables, y otros aspectos
de la población que tenemos que medir y representar más rápidamente en el tiempo porque son más cambiantes, variantes y específicos, ¿verdad? Ahora, sin duda que todos estos parámetros que estuvimos hablando, tamaño, distribución, composición de grupos específicos, características socioeconómicas, culturales que tiene la población y todo lo que tiene que ver con la distribución en el territorio, son aspectos claves, ¿verdad? En el diseño, en la implementación, en los procesos de gestión, el desarrollo de distintos procesos de gestión, elaboración de programas y proyectos tanto públicos como privados. Y aquí cobra especial sentido no solamente lo que podamos determinar de la dimensión poblacional hoy, ¿verdad? Sino también poder, y por eso lo puse en otro color acá abajo, qué va a ocurrir con la proyección futura de cada uno de estos parámetros que tiene la población. Cuando pensamos en la reproducción de la población, en la natalidad y en la fecundidad, ¿qué irá a ocurrir hacia adelante, a futuro con estos fenómenos? ¿Qué va a pasar con la mortalidad? ¿Qué va a pasar con los procesos migratorios y de movilidad espacial de la población? ¿Verdad? Eso va a ser clave para determinar eh, aspectos específicos que puedan incluirse en los diseños, implementación de distintos programas públicos y privados en distintos ámbitos, desde salud hasta, no sé, el tema inmobiliario, y distintos, el tema educativo, ¿verdad? Servicios, necesidades, es decir, cómo va cambiando la población en el tiempo es clave. Cuando teníamos una población predominantemente joven, bueno, los temas infanto-juveniles eran críticos, toda la planificación que se hizo en términos educativos, desarrollos de escuelas, desarrollos de institutos profesionales, universidades públicas y privadas, ¿verdad? Toda la formación de capital humano en términos educativos sigue siendo obviamente relevante, pero tenía una preponderancia en inversión, etcétera, mucho mayor que quizás la de hoy, ¿verdad? Hoy día tenemos una población de Chile mucho más adulta, ¿verdad? Donde la población adulta mayor, como veremos, va creciendo y por lo tanto los temas ligados a esa transformación, a esas nuevas características de la población empiezan a cobrar sentido. Por eso el tema de las pensiones, por eso el tema de las necesidades específicas en salud y otras de adultos mayores, qué pasa con el empleo, qué pasa con el ámbito laboral, la inseguridad laboral, la precarización laboral, el ingreso, ¿verdad? Son todos temas que han importado siempre, por supuesto, pero que hoy día toman un peso mayor porque hay más población en Chile necesitada de ese tipo de aspectos, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde proviene la información poblacional? Bueno, evidentemente que hay distintas fuentes, ¿verdad? Hay distintas páginas web, ¿verdad? Que nutren muchos de los indicadores de la información que necesitan los indicadores que vamos a ver hoy. Están todo el tema de los registros continuos, de todo lo que tiene que ver con las estadísticas vitales, registros de nacimientos, de funciones, matrimonios, adopciones, ¿verdad? Todos los registros poblacionales únicos que lleva el Registro Nacional de Identificación, ¿verdad? El RUN, cómo podemos determinar distintos parámetros y seguir a las personas en función de esos registros poblacionales específicos, lo mismo que, por ejemplo, los migrantes, todos los datos administrativos del sistema de salud, del sistema educacional, ¿verdad? Todo eso también es relevante. Y otra gran fuente de información, ¿verdad? Tiene que ver con la enumeración o recuentos de registros periódicos, como lo son los censos de población y vivienda, que como ustedes saben recoge información del universo de la población, ¿verdad? Por lo tanto me permite procesar, ¿verdad? Los censos de población son la única fuente de información, junto con los registros de estadísticas vitales, ¿verdad? Que permiten procesar información a cualquier escala geográfica hasta la unidad censal más pequeña, ¿verdad? Y por supuesto determinadas encuestas, por eso coloqué ahí la Encuesta Nacional de Salud, la CACEN, ¿verdad? Distintas encuestas específicas en distintas áreas, ¿verdad? Que
que también permiten obtener información mucho más actualizada de la población, a pesar de que, obviamente, como toda encuesta, se basa en un diseño muestral y por lo tanto no llega al universo de la población. Pero también hay grandes encuestas nacionales que son tremendamente valiosas para obtener información de distinto tipo y poder completar esa información sensata. Una gran fuente de información de la cual se nutren gran parte de los indicadores que vamos a ver hoy, ¿verdad? Se encuentra en la página web del INE, a través del banner de arriba superior, estadísticas, y allí se encuentran todo lo que se llama estadísticas demográficas y vitales, ¿verdad? Que se subdividen, como ustedes ven en todas estas, demográficas, estadísticas vitales, proyecciones de población, y todo lo que tiene que ver también con censos de población y vivienda, en donde se encuentra toda la información contenida en los últimos censos, y sobre todo para ser procesada en línea, incluso la información del último censo 2017, que se procesa, además de poder procesarse en SPSS, ¿verdad? Y donde muchas de las tablas ya están en Excel, también para su uso en Excel, también se procesa a través de un software diseñado por Naciones Unidas y que Naciones Unidas difunde a todos los INE, a todos los países del mundo, que se llama Redatam y que permite procesar microdata censal con gran rapidez, mapear, etcétera, y es muy útil. Y si ustedes se meten en la página web del INE, hay una sección que permite procesar en línea información con algunos indicadores ya predeterminados y otros que también se pueden diseñar o solicitar, ¿verdad? Es cuestión de ir curioseando tanto la página web del Ministerio de Salud como la página web del INE, además de las páginas web de otros organismos de Estado, ¿verdad? Para encontrarse con información muy útil desde la perspectiva no solamente epidemiológica, sino también demográfica. Ahora, ¿qué ha pasado últimamente con la población? ¿Cuál es el contexto demográfico actual, tanto internacional como en Chile? Bueno, lo primero es que a través de esta gráfica, ¿verdad? Podemos ver cómo el total de la población mundial se encuentra en expansión, en crecimiento. Aquí tenemos lo que se llaman las proyecciones de Naciones Unidas de largo tiempo, de largo alcance, hasta el 2100. Y aquí lo que podemos ver es que la población ha crecido a un ritmo muy acelerado, ¿verdad? Ha crecido de forma evidente, y que se espera que en torno al 2045-2050 la curva de crecimiento de la población empiece a disminuir su ritmo de crecimiento y empiece a progresivamente estabilizarse en torno a el 2080, 2100, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ritmo con que crece la población ha ido disminuyendo. Aquí tenemos en esta gráfica, según la estimación del INE al 2021, ¿verdad? Que la población de Chile en la estimación 2021, ¿verdad? Llega a un poco más de 19.600.000 personas, ¿verdad? Que son bastante más de las censadas en el censo 2017. Sin embargo, a pesar de que se proyecta que la población de Chile va a seguir creciendo y podría estar en torno aproximadamente a los 21.600.000 habitantes hacia el 2050, ¿verdad? Como vemos, el ritmo con que crece la población, si bien es progresivo, ha ido aumentando, el ritmo de crecimiento ha ido disminuyendo. ¿Y por qué eso? Bueno, también ustedes observan, aquí está la serie de censos, cada una de estas barras representan los distintos censos históricos de Chile, y vean cómo desde inicio del siglo XX, más o menos en torno a mediados del siglo XX, 1950, 52, que fue el censo de ese momento, la población, la distancia que hay entre las barras era pequeña. ¿Por qué? Porque la población crecía a un ritmo bajo. ¿Por qué creen ustedes que crecía a un ritmo bajo? ¿Alguno me podría decir? Bueno, crecía a un ritmo bajo porque a pesar de que era muy alta la natalidad,
¿verdad? La mortalidad era tremendamente elevada, la mortalidad general, la mortalidad materna, la mortalidad infantil. Por lo tanto, a pesar de que la natalidad y la fecundidad era alta, la mortalidad era tan alta que aminoraba, ¿verdad? Es como si recibimos ingresos, pero gastamos tanto, ¿verdad? Que nuestro crecimiento de ahorro se hace pequeño, ¿verdad? Bueno, así ocurría con la población. Era tan alta la mortalidad históricamente, ¿verdad? No solamente en Chile, sino a nivel internacional, ¿verdad? Que la población crecía a un ritmo pequeño. Cuando empieza a controlarse la muerte, la población crece a un ritmo, vean la distancia que se produce en las barras, ¿verdad? Empieza a crecer fuertemente la población y luego empieza a disminuir la natalidad nuevamente, por lo tanto la población hoy día, tenemos en Chile niveles mucho más bajos de mortalidad, niveles muy bajos de mortalidad infantil, ¿verdad? Todavía podemos bajarla un poco más, pero digamos que son bajos en el contexto regional, ¿verdad? Pero también ha ido disminuyendo progresivamente, como también vamos a ver más adelante, la natalidad y la fecundidad, ¿verdad? Ya las personas, las parejas, las mujeres no tienen 10, 12, 15, 20 hijos, ¿verdad? Ni 8, sino que hoy día la natalidad se concentra más o menos en 1, 2, 3, 4, como aquellas parejas que tienen más hijos. Por lo tanto, ¿verdad? Es muy interesante ver cómo justamente el ritmo de crecimiento ha ido disminuyendo principalmente hoy por la caída reproductiva, porque el ritmo reproductivo ha ido progresivamente bajando. ¿Ok? Como ustedes ven en esta lámina, a nivel internacional tenemos en azul la línea de nacimientos, ¿verdad? Que creció fuertemente a partir de la década del 50, pero luego, a partir de la década del 60, 70, mediados de los 70, la introducción de los anticonceptivos y masificación de los anticonceptivos de alta eficacia generó una revolución en la caída reproductiva. No solamente hay un cambio cultural donde las mujeres, las parejas, ¿verdad?, quieren tener menos hijos, sino que también está una herramienta altamente eficaz y sencilla, como lo es tomarse una píldora anticonceptiva o usar un preservativo o cualquier otro método, ¿verdad?, que controla la reproducción y pone en manos de las mujeres y de las parejas, ¿verdad?, una herramienta tremendamente eficaz para poder seguir disfrutando de la vida sexual sin necesariamente reproducirse, sino que uno se reproduce cuando uno lo desea, en términos, digamos, teóricos, estrictos, racionales. Eso generó un control reproductivo muy importante. Sabemos que no ha sido igual en todos los países, ¿verdad? Sabemos que hay factores sociales, culturales que median tanto en el uso como también en el acceso, ¿verdad? Y conocimiento sobre métodos anticonceptivos, ¿verdad? Todavía los programas, antes programas de planificación familiar, hoy día programas de salud sexual y reproductiva, se centran predominantemente en la mujer, ¿verdad? Y en el niño, y dejan un poco abandonados al hombre, ¿verdad? A lo largo del ciclo vital. Pero lo que uno observa es cómo la reproducción fue cayendo y se espera que siga, como ustedes ven en esta línea, en su proyección de largo plazo, siga disminuyendo. La proyección de los nacimientos, de la natalidad y de la fecundidad en el largo plazo en Chile y a nivel mundial es que va a seguir disminuyendo. Y por otra parte, en la línea que tenemos en rojo, vamos viendo cómo la mortalidad, a pesar de que tenemos más mecanismos para regular y mejorar este parámetro, el reducir la muerte, sobre todo la muerte evitable, por otra parte, las poblaciones se van volviendo más adultas y van envejeciendo, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que se espera a nivel de Chile y a nivel también internacional es a un aumento progresivo sistemático de la mortalidad, ¿verdad? Porque las estructuras poblacionales se van haciendo cada vez más envejecidas y eso va haciendo que, obviamente, el riesgo de fallecimiento por distintos motivos en la adultez y en la adultez mayor vaya aumentando. Ahora, como les decía anteriormente, el ritmo con que crece la población de Chile ha ido disminuyendo y ese ritmo de crecimiento
se analiza a través de lo que se conoce como la tasa de crecimiento, ¿verdad? Aquí tenemos justamente una curva en donde tenemos las barras que ustedes vieron antes en azul, que es la población de Chile, la evolución a lo largo del tiempo, desde mediados del siglo XX hasta el último censo 2017, del ritmo con que crece la población de Chile, y por otra parte, en esta línea roja, lo que vemos es cómo ha ido primero aumentando, pero luego sistemáticamente disminuyendo la tasa de crecimiento. Aquí nos habla de la tasa de crecimiento natural. La tasa de crecimiento natural es aquella tasa que solo mide el efecto de los nacimientos y de las defunciones en la dinámica poblacional. No considera el tema migratorio, ¿verdad? Después lo vamos a ver. Hoy día la tasa de crecimiento de Chile es de un 1%, ¿verdad? Y eso es una tasa baja. ¿Cómo interpreto una tasa de crecimiento de un 1%? Bueno, una tasa de crecimiento de un 1% se interpreta como que anualmente, ¿verdad? Se incorpora a mi población una persona por cada 100, ¿verdad? Si no fuese por la migración, la tasa de crecimiento total de Chile sería aún más baja, ¿verdad? Quiero mostrarles acá, ¿verdad?, cómo se descomponen los dos parámetros de tasa de crecimiento. Hay dos tasas de crecimiento, por si acaso ustedes la tienen que interpretar o tienen que saber qué cosa es. Una es la que vimos anteriormente en la gráfica, la tasa de crecimiento natural, ¿verdad? Recuerden que la dinámica poblacional tiene que ver con el juego interrelacionado entre nacimientos, defunciones y migración, ¿verdad? Eso es lo que hace que la población cambie a lo largo del tiempo. Cuando solo consideramos los nacimientos menos las defunciones, ¿verdad?, que es lo que ustedes tienen en la parte superior de esta lámina en azul, cuando consideramos solo los nacimientos menos las defunciones, cuántos niños nacen y le restamos la mortalidad, eso me representa el crecimiento que llamamos crecimiento natural. Pero si a este crecimiento natural le agregamos la dimensión que tiene que ver con la migración, obtenemos lo que se llama crecimiento total. El crecimiento total, ¿verdad?, considera el efecto de los niños que nacen menos las defunciones más los inmigrantes, personas que llegan a mi territorio de análisis, menos los emigrantes. La diferencia entre inmigrantes menos emigrantes es lo que se conoce como saldo migratorio o saldo neto migratorio, ¿verdad? Ese saldo neto puede ser positivo, ¿verdad?, si son más los inmigrantes, como lo que está teniendo Chile hoy, y puede ser negativo si es mayor la emigración. Por ejemplo, en la década del 70, con la situación de la dictadura, y también en los 80, con la crisis económica que se vivió en Chile, ¿verdad?, hubo más emigrantes chilenos que se fueron del país, ¿verdad? Por lo tanto, el saldo neto migratorio en esos dos periodos fue negativo. Hoy día tenemos un saldo neto migratorio o saldo migratorio positivo porque son más los inmigrantes que llegan a Chile que los emigrantes que salen de Chile. Este saldo neto lo podemos ver a nivel regional. Uno puede estimar la tasa de crecimiento de una región o la tasa de crecimiento de una comuna. Por lo tanto, y aquí quiero que todos me digan si entendieron o no, la tasa de crecimiento natural, ¿verdad?, solo considera el efecto en el crecimiento de los nacimientos menos la mortalidad a través de las defunciones. Y cuando agregamos el componente migratorio, estamos hablando de crecimiento total. Entonces, la tasa de crecimiento total en una población siempre considera los tres parámetros: nacimientos menos defunciones
más menos el saldo migratorio, inmigrantes menos inmigrantes, ¿verdad? Por lo tanto, si yo digo que la tasa de crecimiento total en Chile es de 1, supongamos 1,3 y que la tasa de crecimiento natural es de 1%, ambas, quiere decir que crece una persona por cada 100 cada año, ¿verdad? Solo producto de los nacimientos menos las defunciones. ¿Y por qué es mayor la tasa de crecimiento total? Porque la inmigración en los últimos años ha sido mayor. Por lo tanto, la diferencia, ese 0,3 de diferencia, es el efecto neto de la migración en el crecimiento de esa población. Entonces, ya saben que cada vez que ustedes vean una tabla, un dato que hable de crecimiento, ustedes pueden suponer que es crecimiento natural, pero si dice crecimiento total es porque incorpora también el efecto migratorio. Ahora, no siempre se considera, no siempre se calcula la tasa de crecimiento total, porque a veces obtener el dato migratorio es difícil. Es mucho más fácil meterse al INE y buscar el dato de cuántos niños nacieron en Chile y cuántas defunciones hay, ¿verdad? Y con eso yo puedo calcular la tasa de crecimiento natural, ¿verdad? Mientras que obtener el dato migratorio a veces es mucho más complejo, sin hablar de todos los procesos migratorios que no están registrados, que eso es otro problema, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Ahora, efectivamente, una población también, si solo calculamos el crecimiento natural, ese crecimiento natural también puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Es positivo cuando hay más nacimientos y es negativo cuando son más las defunciones que los niños que nacen. Hoy día, para que ustedes sepan, hay países europeos, países asiáticos, cuya tasa de crecimiento natural es negativa ya, ¿sí? Y es negativa porque son países que tienen una fecundidad y una natalidad extremadamente baja, pero tienen estructuras poblacionales muy envejecidas, por lo tanto, el número de defunciones supera el número de nacimientos. Por lo tanto, el crecimiento en esas poblaciones es negativo, que significa que no crece, sino que por el contrario, decrece o pierde población. ¿Verdad? ¿Todo claro hasta acá? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo podemos ver esto en una ecuación? ¿Verdad? Hay una pequeña ecuación que se llama ecuación compensadora de la demografía, que lo que trata es de reflejarnos, ¿verdad? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, qué va a ocurrir entre, supongamos, qué va a ocurrir entre el año 2017 y, supongamos, el censo 2023, ¿verdad? Entonces, ¿cómo medimos el cambio que ocurre en la población? Digamos que la población en un momento inicial, que sería el año 2017, y podemos llamar el momento final T, esto podemos decir que es inicial, y este es el momento final. El momento final, que es T, sería qué tamaño poblacional va a haber en el próximo censo, digamos, si se puede hacer en el 2023, ¿verdad? Y esta ecuación lo que plantea es ese proceso de cambio. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. Me dicen que la población en un momento T final, que sería el año 2023, ¿verdad? Va a ser producto de ¿qué? De la población que había en el momento inicial, es decir, de la población N, aquí N es población. La población que había en el año 2017, más todos los B, que son los nacimientos entre el año 2017 y el 2023, menos las defunciones
entre el año 2017 que ocurran y el año 2023, más los inmigrantes entre el año 2017 y el año 2023, ¿verdad? Menos, voy a poner acá, menos los emigrantes entre el año 2017 y el año 2023. Entonces, como ustedes ven, el tamaño poblacional y las características que tenga la población en el año 2023, en el próximo censo 2020, va a ser producto de el tamaño poblacional que había en el inicio del periodo que yo voy a medir, que sería el censo 2000, el censo anterior 2017, más todos los nacimientos del periodo, menos todas las defunciones del periodo, más todos los inmigrantes que llegaron a Chile o a una región o a una comuna en el periodo, menos todos los emigrantes que salieron de Chile o de la región o de la comuna en el periodo, ¿verdad? Y aquí tienen las siglas. Esto es lo que llamamos saldo migratorio, ¿verdad? Entonces, es importante que de ahora en adelante, aquí quise ponerle adrede qué cosa significa cada letra porque las vamos a usar en las fórmulas de los indicadores. N mayúscula va a ser de ahora en adelante población. B mayúscula va a ser nacimientos. D de defunciones. El saldo migratorio, bueno, es lo que ustedes ven ahí. I mayúscula son inmigrantes. E mayúscula son emigrantes. Aquí me faltó. I mayúscula son inmigrantes. Y E mayúscula son emigrantes. ¿Verdad? Entonces, el crecimiento absoluto total, o el crecimiento total en términos absolutos, que es R es crecimiento, considera los tres parámetros, considera nacimientos, considera defunciones y considera el saldo migratorio, ¿verdad? Mientras que el crecimiento natural, o también en algunos lugares lo van a ver como tasa de crecimiento vegetativa, solo considera los nacimientos menos las defunciones. ¿Ok? Esto, si quisieran calcular la tasa de crecimiento natural, lo pueden calcular considerando la tasa bruta de natalidad menos la tasa bruta de mortalidad, que después les voy a enseñar cómo se calcula, y lo dividen entre 10 porque ambas tasas están expandidas por 1000. Entonces le tienen que quitar un 0 para que queden en términos porcentuales. Como siempre se analiza la tasa de crecimiento, siempre se presenta en términos porcentuales. ¿Cuánto crece la población anualmente por cada 100 personas? ¿Ok? ¿Todos entendieron esto o demasiado complicado? Por favor, deténganme si no entienden algo, ¿sí? Profesora, Sí, por yo supuesto. solo la tasa de crecimiento que se expresaba en porcentaje, eso tenía duda porque a veces uno ve tasas 1.23, 1.23, no sé. Claro, pero muy bien tu pregunta. Casi todos los indicadores demográficos se presentan con al menos un decimal, 1 o 2 decimales. Entonces, por ejemplo, 1,23% puede ser la tasa de crecimiento de la población. Significa que anualmente por cada 100 personas se incorporan a mi población, digamos que 1,2, ¿sí? Casi siempre lo más fácil en estos casos es, para describirla, poder usar al menos un decimal, ¿verdad? O a partir del decimal 5 o 6 en adelante, redondear al decimal siguiente superior, ¿verdad? Por ejemplo, si en vez de 1,23 hubiese sido 1,26,
hubiera dicho que podríamos redondear esto a 1,3, por ejemplo, por ciento, ¿sí? Entonces, eso, porque sería como un poquito complicado decir que anualmente se incorpora a mi población 1,23 personas por cada 100. Lo puedes decir, sería técnicamente más correcto, ¿verdad? Pero quizás es un poquito confuso ya hablar de una persona, 2, es como raro. Decir una persona como 23 es como aún más extraño, ¿verdad? Pero uno presenta el indicador de tasa de crecimiento con al menos un decimal. Hay algunos documentos internacionales que presentan la tasa de crecimiento no expandida por 100, o sea, no en términos porcentuales, sino expandida por 1000, ¿verdad? Entonces, en vez de hablar de 1,23, hablan de 12, ¿verdad? De 12,3, ¿verdad? También puede ser, quiere decir que por cada 1000 personas, ¿verdad? Por cada 1000 personas se incorporan 12,3 a mi población. En algunos documentos internacionales lo pueden ver expandido por 1000, pero lo más correcto es que la tasa de crecimiento se exponga por 100, es decir, en términos porcentuales. Y todos los indicadores usando 1 o 2 decimales. ¿Ok? No es necesario más de 2. Con 1 basta también, ¿sí? Pero no se redondea a un solo decimal, a un entero, a eso me refiero. No se redondea a un entero, ningún indicador. O sea, cuando decimos que la tasa, por ejemplo, que la tasa de fecundidad en Chile es de 1,6, no decimos que es 2, ¿sí? Tampoco decimos que es 1, decimos que es 1,6, ¿sí? Eso. ¿Todo bien hasta acá? ¿Hay alguna otra duda? Bien. Vamos a ver entonces algunos indicadores que tienen que ver sobre cómo se compone la población por sexo y edad principalmente. Bueno, un indicador que es muy usado, que es muy simple, ¿verdad?, de calcular, es la relación entre hombres y mujeres. Y eso se calcula a través de lo que se conoce como índice o relación de masculinidad o de feminidad, como ven abajo, ¿verdad? Hay una mujer, mentira, pero siempre las mujeres me preguntaban por qué se llamaba índice de masculinidad. Bueno, simplemente había que dar vuelta al indicador y inventaron el índice de feminidad, pero está bien, para todos los gustos. Pero el que más uno ve calculado todavía, un resabio del machismo anterior, tiene que ver con el índice de masculinidad, ¿verdad? El índice de masculinidad lo que pretende es comparar para un país, para una región, para una comuna. Todos los indicadores que vamos a ver se pueden aplicar a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de una comuna, ¿verdad? Quiere decir que lo que vamos a hacer es comparar la relación entre hombres y mujeres en una población, ¿verdad? Ahora, lo primero que les coloco en esta lámina es que en toda población, en general, que no está expuesta a ningún suceso extraordinario de mortalidad por sexo específico, que quiere decir una guerra, por ejemplo, cosas así que generan un desbalance entre hombres y mujeres, ¿verdad? En general, sobre todo a nivel del total de la población, a nivel nacional, la distribución entre hombres y mujeres es casi 50-50, ¿verdad? En general, digo en general, porque ¿cuándo podemos ver una situación diferente? ¿Cuándo podemos ver que la relación entre hombres y mujeres varía? Bueno, una es cuando bajamos la unidad geográfica de análisis. ¿Qué significa eso? Que en vez de analizar a Chile, analizo a una región. Por ejemplo, regiones que son de alguna actividad económica de contratación intensiva para hombres o para mujeres. La minería, o por el contrario, para las mujeres, zonas de empaque, ¿verdad? Zonas textiles, de fabricación textil, zonas de recolección agrícola, a veces tienen una relación muy pareja, zonas donde hay un enclave militar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Cuando bajamos la escala geográfica de análisis, nos podemos encontrar con algunas diferencias que tienen que ver con zonas donde la actividad económica es
de mayor contratación para hombres o para mujeres. ¿Qué otro fenómeno puede hacer variar la relación entre hombres y mujeres? Algún suceso extraordinario de mortalidad. Imagínense que este coronavirus hubiese, no sé, afectado más a las mujeres o a los hombres, ¿sí? Entonces, ahí podría haber una enfermedad, ¿verdad?, que generara una mortalidad selectiva por sexo, o podría haber algún evento, ¿verdad?, como una guerra. Sabemos que en las guerras morían todos, hombres, mujeres, niños, etcétera, pero morían mucho más los hombres tradicionalmente, porque los hombres eran los que participaban más que las mujeres en situaciones bélicas, ¿verdad? Entonces la exposición al riesgo de algunas actividades laborales, ¿verdad?, podrían generar un desbalance. La migración también puede generar un desbalance por sexo, ¿verdad? Es decir, que lleguen más inmigrantes a esa región, a ese país o a esa comuna, hombres o mujeres, ¿verdad? Y también el proceso de envejecimiento de la población va acentuando la presencia femenina, ¿verdad? Por eso es que en Chile, en los últimos censos, se ve un poquito más de mujeres que de hombres, porque la sobrevivencia de mujeres, sobre todo de edades avanzadas, adultas mayores, es mayor que la de los hombres, ¿verdad? Entonces, en poblaciones muy envejecidas, uno también pudiera encontrarse con más presencia femenina que masculina, ¿ok? ¿Cómo calculo este indicador? Bueno, este indicador, el índice de masculinidad, voy a colocar Z. Z va a ser un momento temporal. Z va a ser un año, Z va a ser un quinquenio de años, ¿verdad? Z va a ser una medida bianual, dependiendo de lo que yo necesite. El índice de masculinidad, por ejemplo, en un momento Z de tiempo, en un año, se va a calcular con, en el numerador, la población masculina y en el denominador, la población femenina en el mismo momento temporal. Por ejemplo, si quiero calcular el índice de masculinidad para el año 2020, coloco en el numerador el total de la población masculina en el año 2020 y la divido entre el total de la población femenina. Y como ven, este indicador se expande o se representa en términos porcentuales. ¿Sí? ¿Ok? Más o menos, el índice de masculinidad de Chile está en torno a más o menos 102, 103%. ¿Qué significa eso? Que por cada 100 mujeres hay 100 hombres, ¿verdad? Perdón, hay 103 hombres por cada 100 mujeres o 102 hombres por cada 100 mujeres, ¿verdad? Por otra parte, el índice de feminidad, también para un momento Z, ¿verdad?, se calcula dado vuelta, es decir, en vez de tener en el numerador a la población masculina, tenemos en el numerador a la población femenina, dividida, ¿verdad?, por la población masculina multiplicada o expandida por 100. ¿Correcto? Por lo tanto, voy a poner aquí un ejemplo. Un ejemplo. Esto es un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Yo estoy inventando. Supongamos que aquí me da que hay, supongamos, 100.1,2%. ¿Qué significa eso? Que por cada 100 hombres, ¿sí?, hay 101,2 mujeres. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Todo bien hasta acá? ¿Dónde encontramos esta información? INE, población por sexo. ¿Correcto? ¿Cómo es la distribución entre hombres y mujeres de Chile según el último censo? Bueno, aquí ustedes ven, según el último censo, la población efectivamente censada fue de un poco más de 17,5 millones de habitantes, de los cuales 8,601,000 y tantos fueron hombres y 8,972,000 y tanto mujeres. Por lo tanto,
el grupo femenino representó un 51,1% versus la población masculina, que representó prácticamente un 49%, un 48,9%. Como ven, una distribución un poquito más cargada a lo femenino, pero una distribución muy homogénea en términos generales entre hombres y mujeres a nivel de total país. Recordemos que si uno se mete en una región o en una comuna, uno perfectamente puede ver diferencias en función de lo que hablamos anteriormente: migración, envejecimiento, actividad económica, alguna circunstancia específica, ¿verdad? Como lugares militares, cárceles de mujeres o de hombres, ¿sí? Situaciones que pueden generar un desbalance artificial por algún motivo, ¿sí? Mortalidad excesiva para un sexo u otro, ¿correcto? Esto es con respecto a la distribución por sexo. ¿Qué pasa con la edad? ¿Verdad? Bueno, uno puede analizar la población por edades simples, edades correlativas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 100 y más, pero también puede analizar cómo va cambiando a lo largo del tiempo los grandes grupos de la población, haciendo un análisis principalmente por grupos quinquenales de edad. La población de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, eso se llaman grupos quinquenales de edad, ¿verdad? Y lo que se ve es que ha habido últimamente una redistribución acelerada de los grandes grupos de edad, principalmente ligado al envejecimiento. Si analizamos los resultados nuevamente del censo 2017, ¿verdad? Y después vamos a ver cómo se proyecta hacia adelante. Bueno, vemos aquí en esta gráfica que yo copié de los resultados del censo 2017, vemos una gráfica que compara los últimos 3 censos de Chile: el censo del año 92, el censo del año 2002. Recuerden que entre medio tuvimos el fallido censo 2012 y finalmente el censo que se hizo en el año 2017. Y como vemos, lo que observamos es una caída, ¿verdad? Una caída de la población infanto-juvenil, es decir, progresivamente el peso en términos porcentuales y también relativos de la población menor de 15 años ha ido disminuyendo, ¿verdad? Ha ido aumentando, ¿verdad?, la población adulta, y ha ido también aumentando la población adulta mayor, ¿verdad? Teníamos apenas un 6,6, ¿verdad? Y hoy día tenemos, o para el censo 2017, mejor dicho, teníamos un 11, casi 5% de la población. Recuerden que el primer paso antes de llegar al envejecimiento poblacional es que la población adulta crezca, y con la caída reproductiva va bajando, ¿verdad?, la población infanto-juvenil, ¿verdad? Hay un indicador, ¿verdad?, que lo que me permite es ver en términos teóricos el peso y procesos de cambio que se dan en estos 3 grandes grupos de edad, ¿verdad? Este indicador, como ustedes ven en pantalla, se llama índice o relación de dependencia demográfica. El índice de dependencia o relación de dependencia lo que me permite es comparar, ¿verdad?, la población no económicamente activa y cuál sería la población teóricamente inactiva o no activa. Bueno, la población menor de 15 años, la población infanto-juvenil, sumada, ¿verdad?, en el numerador de este indicador a la población en edad teóricamente de jubilar, que sería la población de 65 años y más o de 60 años y más, si queremos incorporar la edad de jubilación femenina en Chile, ¿verdad? Casi siempre este indicador se calcula sumando en el numerador a la población teóricamente inactiva y lo compara en el denominador con la denominada PEA o población económicamente activa, es decir, la población entre 15 y 64 años de edad. A nivel internacional y por convención internacional, la población activa, ¿verdad?, inicia a los 15 años, pensando que a nivel internacional
hay jóvenes de esa edad que, bueno, obviamente va a haber jóvenes de 15 años que están solamente estudiando, que son no activos porque son estudiantes, pero que se consideran teóricamente en edad activa, porque hay otros que dejan sus estudios para poder trabajar, otros que comparten sus estudios con trabajo. Entonces, todas las encuestas económicas o todas las encuestas que consideran a la población activa, la entrevistan desde o la consideran desde los 15 años de edad, ¿verdad? Entonces, ¿qué permite este indicador? Permite ir viendo a través del tiempo qué peso tiene la población activa, la población trabajadora de un país, respecto de aquella, entre comillas, que es vista como, entre comillas, carga o dependiente, ¿verdad? Digo teóricamente inactiva porque sabemos, ¿verdad?, que hay niños, ¿verdad?, que siguen estudiando y se permanecen inactivos más tiempo, lo que dije anteriormente, y también sabemos que hay adultos mayores, tanto mujeres de más de 60 como hombres de más de 65, que incluso habiendo jubilado formalmente, siguen ejerciendo algunos trabajos, o personas que no cuentan con jubilación, ¿verdad?, y que también tienen que seguir trabajando en el mundo agrícola, en el mundo ganadero, las personas con menos recursos, los obreros, en fin, siguen trabajando. No hay una edad para ellos de término de su trabajo. Ellos tienen que seguir haciendo sus trabajos, ¿verdad? Entonces, digo teóricamente porque sabemos que puede haber fuerza laboral o no en este grupo, pero por eso esta es una comparación teórica en términos económicos de ir viendo cómo la población activa, productiva de un país debe ir sosteniendo de alguna forma, ¿verdad?, con su producción, con su actividad, esa parte inactiva. Ahora, evidentemente que en Chile, por ejemplo, existe un sistema de capital, digamos, el sistema de pensiones está sustentado sobre un sistema de capitalización individual, pero sin duda que indirectamente también depende de, digamos, nuestra vida laboral, ¿verdad? Nuestro ingreso, cuánto pusimos, las lagunas previsionales, etcétera, etcétera. Entonces, este es un indicador que se usa. Yo aquí les puse que el índice de dependencia demográfica de Chile, estimado por el INE en el año 2019, era de 45,5%. Cuando las poblaciones son muy jóvenes, ¿verdad?, hay una alta dependencia, ¿verdad?, producto de que hay muchos jóvenes. Cuando las poblaciones son más envejecidas, también hay una, digamos, en los grupos extremos, poblaciones muy jóvenes y poblaciones muy envejecidas tienen una alta dependencia, ya sea por los niños o por los adultos mayores, ¿verdad? Mientras que hay un periodo, ¿verdad?, cuando aquí, por ejemplo, la población adulta crece. Cuando la población o el denominador de este indicador crece, el índice de dependencia disminuye, ¿verdad?, porque tenemos una base más grande, una base más sólida, ¿verdad?, que sustenta un periodo de importante gasto. ¿Qué significa un índice de dependencia de 45,5%? Significa que en un momento determinado de tiempo en Chile, es decir, en el año 2019 en Chile, hay o habría aproximadamente 45,5 o 46 personas inactivas por cada 100 activos. Es decir, todavía en Chile la población inactiva es levemente inferior al crecimiento que en las últimas décadas ha tenido la población activa. Ahora, eso va a cambiar, ¿verdad? Va a llegar un momento que parte de esa población activa va a pasar a ser inactiva, envejecida, en etapa de jubilación, y como hay pocos nacimientos, no hay como un recambio de la población. Eso es lo que empieza a ocurrir. La pérdida reproductiva va haciendo que esa renovación de la población, que es un proceso natural, se vaya siendo cada vez más limitado o se vaya truncando un poco. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá?
Veamos en esta gráfica que yo extraje de esta síntesis de resultados de estimaciones y proyecciones de población, ¿verdad? Vemos hasta el 2050, vemos claramente cómo, ¿verdad? La caída que va a seguir presentando, ¿verdad? La población, bueno, la caída que va a seguir presentando, perdón, la línea celeste, que sería la población menor de 15 años, la caída que también va a experimentar esta sería la PEA, la población económicamente activa, los adultos jóvenes, y por el contrario, el incremento sostenido, como ustedes ven acá, de esta línea en verde, ¿verdad? Que son los adultos mayores o la población de 65 años y más, ¿verdad? Lo que va a ocurrir en Chile es que el incremento que en las próximas décadas va a tener la población adulta mayor se va a exacerbar, va a ser muy acelerado, y eso sin duda se va a reflejar en un aumento de todos los indicadores que tienen que ver con el envejecimiento de la población. Y así les quería mostrar justamente el denominado índice de envejecimiento o índice de adultos mayores, ¿verdad? Que lo que hace es comparar los grupos extremos de mi población. Compara en el numerador a la población adulta mayor, sea de 65 o de 60 y más años, y siempre en el denominador colocas la población infanto-juvenil menor de 15 años. Y nuevamente expandimos o multiplicamos por 100, ¿verdad? Según el INE, el índice de envejecimiento o el índice de adultos mayores en el año 2019 fue de 60,9%. ¿Qué significa eso? Que en el año 2019 en Chile existían aproximadamente 61 adultos mayores por cada 100 niños menores de 15 años, ¿verdad? Yo les busqué a ustedes cuál es el índice de envejecimiento proyectado al año de hoy, 2021, y vemos cómo aumentó de 60,9 en muy poco tiempo, como ustedes ven, apenas entre el 2019 y el 2021 aumentó de 60,9 a 65,6. ¿Qué quiere decir eso? Que se está acentuando el peso de la población adulta mayor respecto de la población infanto-juvenil, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que por cada 100 menores de 15 años o por cada 100 niños hay 65,6 adultos mayores, lo cual es muy alto. Hay poblaciones que tienen más de 80 adultos mayores por cada 100 niños, ¿sí? Países como Japón, distintos países orientales, algunos países europeos, ¿verdad? Tienen muchos más adultos mayores, ¿verdad? La relación a veces de 10 adultos mayores hay, no sé, 1, 2 niños, ¿verdad? Eso es. Profesora, tenemos una pregunta en el chat de Sí, Alejandro por Chuy, favor. ¿sí? Que dice, Gracias. en Chile hay que sumar en el numerador mayores de 60 mujeres y mayores de 65 hombres. Claro, lo que se está usando a nivel internacional es hacer el punto de corte general de adultos mayores en 65 años y más, para hombres y mujeres, ¿verdad? Ahora, si uno quisiera hacer más específico este indicador para Chile, quizás lo más correcto sería usar en el numerador a la población de 60 años y más. Pero incluso en Chile hoy, el punto de corte de la población adulta mayor se está usando más 65 y más años, ¿verdad? Más que 60 y más. ¿Por qué? Porque la tendencia internacional es que en general se vaya acortando la diferencia de periodo de jubilación entre hombres y mujeres. Seguramente la edad de jubilación femenina va a ir aumentando porque además son las mujeres las que viven más años. Aquí hay varios asuntos que se mezclan acá, asuntos digamos de políticos, de si realmente es justo para las mujeres jubilar más tarde cuando tienen normalmente a cargo mucho el tema del cuidado, el tema del cuidado de los niños, el tema del cuidado de los adultos mayores, en fin, el cuidado de la casa,
en la medida en que a veces esa discusión, hay varias discusiones más sociales, económicas y políticas detrás de la edad de jubilación, ¿verdad? Pero en términos lógicos, racionales, estrictos, técnicos, uno esperaría que en el caso de Chile, que ya tiene una expectativa de vida de pasado los 81 años en promedio, ¿verdad? Donde además las mujeres viven más años, la edad de jubilación vaya, sobre todo la femenina, vaya aumentando e incluso también levemente la masculina. Pero entonces, para responder la pregunta, si bien uno pudiera diferenciar o usar el punto de corte de 60 años y más en Chile, ¿verdad? Para indicadores como este, en general, para unir el indicador de Chile y poderlo comparar internacionalmente, lo que se está usando normalmente es el punto de corte de la población adulta mayor en 65 años y más. Y la denominada cuarta edad, que también se está usando en términos de envejecimiento, es la población de 80 años y más. Es decir, normalmente cuando uno quiere diferenciar tercera edad de cuarta edad, tercera edad sería 65 hasta 79 años de edad, y la cuarta edad, el grupo de 80 y más años, que también para todos los análisis geriátricos, etcétera, se está usando mucho, ¿verdad? Ahora, normalmente yo recomendaría usar estos indicadores haciendo el punto de corte de población adulta mayor, como ya dije, de 65 años y más, a pesar de que la edad de jubilación femenina sea de 60 años. Ahora, si estuviéramos haciendo un análisis, no sé, de la población femenina exclusivamente, un análisis de los indicadores de envejecimiento femenino, pudiéramos hacer asterisco y calcular ambos indicadores. Un indicador usando como punto de corte 65 años y más, o haciendo un alcance técnico en que, como en Chile, y estamos haciendo un análisis femenino, y en Chile la edad de jubilación oficial femenina es a partir de los 60 años y más, se usará como punto de corte los 60 años y más para la población de la tercera edad, ¿verdad? O de la población envejecida. ¿Ok? Pero si no, si estamos hablando en genérico, para un informe general, yo usaría tanto para hombres como para mujeres 65 años y más. Ahora, si quieres hacer una diferenciación entre hombres y mujeres, podría usarse justo para un análisis exclusivamente femenino, el punto de corte de 60 años y más. ¿Ok? Listo. Veamos rápidamente la evolución que se proyecta de la población adulta mayor, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad?, que la población adulta mayor en el censo 2002 era de 7,9 y la población infanto-juvenil de 26,5. En la estimación de población que realiza el INE en el año 2019 baja de 26 a 19,5 la población infanto-juvenil, y la población adulta mayor de 65 años y más, como ya ven aquí nuevamente el punto de corte de 65 años y más, cambia de 7,9 a 11,8, ¿verdad? Y la proyección que hace el INE hacia adelante de corto plazo, es decir, al 2035, puede verse como sigue cayendo la población infanto-juvenil, ya ahora a 16,1%, y más bien la población adulta mayor crece de 11,8 a 18,9%. Es decir, lo que vamos a seguir observando es un incremento progresivo del peso, tanto en términos absolutos como en términos porcentuales o relativos, de la población adulta mayor en detrimento de los otros grupos. Porque si bien aquí creció en este periodo la población adulta o la población activa, vean que en la proyección de corto plazo ya cae. La población activa cae de casi 69% a 65%. ¿Ok? ¿Y qué se espera con este índice de envejecimiento? Aquí ustedes ven el índice de envejecimiento, lo ven graficado, ¿verdad? Con este gráfico de línea.
¿verdad? Y lo que ustedes ven acá es un índice de envejecimiento que crece progresivamente y se espera en el mediano plazo hacia el 2050 que siga incrementándose, incluso, como ustedes ven acá, de una manera mucho más acelerada y acentuado el crecimiento de este índice. ¿Ya? Es decir, que se condice perfectamente con los números que vimos anteriormente, en donde el peso de la población adulta mayor respecto de la población infanto-juvenil, que es lo que mide este indicador, va acentuándose, va aumentando el numerador y el denominador va achicándose, por lo tanto el resultado va aumentando, se va expandiendo, ¿sí? Dudas, comentarios hasta acá. Voy a ver el chat por si acaso hay algún otro comentario. Qué bueno que me entendiste, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, cualquier otro comentario me lo hacen saber, por favor. O me detienen, me interrumpen. La distribución por edad y sexo, es decir, la estructura por edad y sexo de una población, se ve gráficamente a través de lo que se conocen como pirámides de población, ¿verdad? Las pirámides de población son como dos gráficos de barra, dos histogramas, ¿verdad? La primera vez que yo vi una pirámide de población pensé justamente en dos gráficos de barra, uno masculino en función de cada barra de la edad y uno femenino, cada barra en función de la edad, y como si fueran puestos en vertical y confrontados, ¿verdad? Las pirámides de población, ¿verdad? Me expresan, como ustedes ven en la lámina, en forma gráfica la distribución por edad y sexo de una población. Y claramente los cambios que a lo largo del tiempo se van suscitando, se van dando y se van observando a través de esta pirámide, ¿verdad? Como esta transformación que ustedes ven en esta lámina, ¿verdad? Tiene que ver con las variaciones que ocurran en la natalidad, la mortalidad y los procesos migratorios, ¿verdad? Pasamos de pirámides o de estructuras piramidales, valga su nombre. ¿Por qué eran piramidales? Porque tenían esa forma triangular piramidal tan característica. Bueno, porque la base, que sería la población más joven, acuérdense que las pirámides se construyen 0 a 4, la siguiente barra 5 a 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24 y así hasta 100 y más, ¿verdad? ¿Qué es lo que también podemos construir? Como aquí está, esto yo lo copié de los resultados del INE, ¿verdad? Donde tenemos las distintas pirámides en función de los distintos censos, ¿verdad? Aquí esta pirámide tiene todas esas rayitas chiquititas, es porque está construida no por grupos quinquenales, sino que está construida por edades simples. Ahora, yo no recomiendo la construcción de una pirámide por edades simples. Recomiendo la construcción de una pirámide como normalmente uno la ve, que es construida por grupos quinquenales de edad, donde la base de la pirámide, la barra inferior, tanto masculina como femenina, me representa el peso que tiene la población de 0 a 4 años, seguida por las 5, 9, 10, 14 y así sucesivamente. Yo puedo construir una pirámide con datos absolutos, es decir, cientos, miles y millones de personas, femeninos y masculinas, ¿verdad? O la puedo construir en términos porcentuales. Por lo tanto, si yo construyo la pirámide con tamaños poblacionales en cientos, en miles y en millones, si yo sumo todas las barras de lado y lado, me tienen que reconstruir los 17 y tantos millones de personas o los 19 y tantos millones de personas que tiene Chile hoy. Si construyo la pirámide en que cada barra me representa un porcentaje, es decir, el peso que tiene la población femenina de 0 a 4 años respecto del total y la masculina respecto del total y así sucesivamente, si yo sumo las barras de lado y lado, me deberían reconstruir el 100% de la población, ¿sí? Entonces, yo puedo construir pirámides
a nivel nacional, puedo construir la pirámide de una región, puedo construir la pirámide de una comuna, sabiendo que hay barras que se me pueden deformar, ¿verdad? Por ejemplo, por personas que, por ejemplo, hay muchas veces me preguntan estudiantes que trabajan en un servicio o en un consultorio si pueden hacer la pirámide poblacional de su servicio o de su consultorio. Por supuesto que sí. Pero en esos casos tan particulares, muchas veces las pirámides salen un poco deformes, ¿verdad? No muy representativas de la realidad, porque lo que representan son las personas que se atienden en ese servicio, que muchas veces incluso provienen de otras comunas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo diría que es más lógico representar una pirámide a nivel de total país, a nivel de una región y a nivel de una comuna, ¿verdad? Porque a nivel de un servicio, a veces lo pueden calcular, pero tienen que estar conscientes que cosas extrañas que ven en esa pirámide, ¿verdad? Tiene que ver con el tipo de población flotante, por decirlo, yo no sé cómo lo llamarán ustedes en forma técnica, pero otra población que no sea necesariamente de esa comuna, pero que se atienda en ese servicio. ¿Sí? Lo que sí pueden hacer es la descripción de la población de ese servicio, y bueno, si ustedes quieren representarla gráficamente a través de una pirámide, también lo pueden hacer con esa salvedad, ¿verdad? Evidentemente, ¿qué ha ido ocurriendo? Que la pirámide se ha ido angostando en la base porque ha caído la reproducción, tenemos menos niños que nacen y que nutren esa pirámide, se ha ido engrosando el centro. ¿Por qué mecanismo se engrosa el centro? Bueno, se engrosa porque disminuye la población infanto-juvenil, crece en la parte central de la pirámide, crece la población adulta. También la llegada de los inmigrantes llega como población activa, casi siempre población joven, y también lo que uno empieza a observar es que se va engrosando también la población de la punta de la pirámide porque va creciendo la población adulta mayor, porque sobrevive más y porque fallece menos que antes, fallece más tardíamente, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Vean ustedes, acá yo busqué para ustedes en el portal de Naciones Unidas, de Perspectivas de la Población Mundial, la evolución de la pirámide de Chile, ¿verdad? Aquí tenemos la pirámide en 1980, tenemos la pirámide en el momento actual, 2020, vean cómo se achica la base y crece el centro y crece la punta, ¿verdad? Y tenemos la proyección al 2050 y la proyección al 2100. Perdón, al 2100. ¿Ok? La proyección al 2100 me habla de una pirámide que sigue angostando su base, producto de la pérdida reproductiva, aumentando su población adulta y sobre todo aumentando su población adulta, no tan joven, sino más adulta y adulta mayor. Vean cómo crece la punta de la pirámide y se los muestro para que piensen en los desafíos que tiene Chile por delante. Y yo diría que hay desafíos, no solamente siempre la gente se concentra en esa punta de la pirámide, ¿verdad? Yo diría que hay desafíos en la base, que pasa con la reproducción, y además qué pasa con la natalidad y la fecundidad en el estilo de vida de hoy, qué pasa con la población activa y qué pasa, por supuesto, con los adultos mayores, que es un gran desafío de rápido crecimiento que estamos teniendo ya y que vamos a seguir teniendo con más fuerza en las próximas décadas, ¿verdad? En cuanto a requerimientos, necesidades de cuidado, cómo logramos llegar a una adultez y una adultez mayor en mejores condiciones de autovalencia, en mejores condiciones de salud mental, en mejores condiciones de calidad de vida. Y aquí se mezclan muy distintos factores que tienen que ver con lo social, lo político, lo cultural, con estructuras poblacionales, de estructuras familiares que se achican, ¿verdad? Y que cada vez tienen menos personas de cuidado. Aquí tenemos el crecimiento de la esperanza de vida
Y vamos a ver acá algunos indicadores rápidamente. El primer indicador que les quiero mostrar es la tasa bruta de natalidad. La tasa bruta de natalidad o tasa de natalidad, ¿verdad? Se calcula utilizando los nacimientos en el numerador y la población en el denominador, ¿verdad? Entonces, el total de nacimientos lo dividimos entre el total de la población, ya sea para un país, para una comuna o para una región. Y lo multiplicamos por 1000, ¿verdad? Este indicador varía a nivel internacional entre 10 y 50 por 1000, ¿verdad? La tasa bruta de natalidad representa el número de nacimientos por cada 1000 personas en un momento dado de tiempo. Si ustedes quieren calcular la natalidad de un país, de una región o de una comuna y comparar a Chile en el contexto internacional o regional, es este el indicador que tienen que usar. La tasa de natalidad o tasa bruta de natalidad. ¿Por qué bruta se llama? Porque compara un fenómeno con toda la población. No con una parte de la población, sino con toda la población. Aquí pueden ver en esta gráfica que la tasa de natalidad de Chile, con el último dato oficial de hoy, es de 11,8 niños que nacen por cada 1000 personas, ¿verdad? Es una tasa baja, ¿verdad? Porque Chile tiene una reproducción baja. Ahora, también podemos querer calcular la estructura de la fecundidad. Quisiéramos calcular, por ejemplo, cómo es la fecundidad de las mujeres, la población femenina en edad fértil. Voy a poner aquí, en edad fértil, se considera a nivel internacional entre los 15 y 49 años de edad. ¿Sí? Pero si yo quisiera calcular cómo es la fecundidad de cada uno de esos grupos, es decir, si yo quisiera a esas mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años, yo las quisiera descomponer en cada grupo quinquenal a lo interno de ese grupo. Y yo quisiera calcular la fecundidad, la tasa específica del grupo 15-19, la tasa específica del grupo 20-24, la tasa específica del grupo 25-29, la tasa específica del grupo 30-34, la tasa específica del grupo 35-39, la tasa específica del grupo 40-44 y la tasa específica del grupo 45-49. Uno escucha que la fecundidad se ha ido postergando, que ha ido disminuyendo y se ha ido postergando a edades más avanzadas. Ya en general, las mujeres no tenemos hijos como nuestras abuelitas, ¿verdad? Nuestras abuelitas y nuestras bisabuelas tenían hijos a los 15 años, a los 16 años. Hoy día también hay adolescentes de 15, 16, 17 que tienen hijos, pero eso es ya considerado como lo que se llama fecundidad adolescente. No es un hecho común en términos sociales y culturales, ¿verdad? Ha ido cambiando. Las mujeres y las parejas hemos ido disminuyendo nuestro número de hijos y teniéndolos un poco más tarde, porque la etapa formativa, la etapa educativa es más larga, ¿verdad? Entonces, y normalmente en términos racionales uno busca tener hijos más adelante. Puede ocurrir un accidente, ¿verdad? Pero es casi eso, un accidente, ¿verdad? Para eso existe un indicador que se denomina tasa específica de fecundidad por edad. La tasa específica de fecundidad por edad se denota con una F minúscula, donde X, subíndice es XN, donde X es la edad inicial del intervalo de edad. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la tasa del grupo 15-19, yo coloco F, puedo colocarlo 15, 5, porque N es
la amplitud del intervalo de edad, ¿verdad? O lo puedo poner como normalmente se hace, que es F15-19. Si yo quiero calcular este indicador, yo tengo que colocar en el numerador los nacimientos por grupo de edad de la madre. Voy a poner acá. Hay una tabla en estadísticas vitales que es nacimientos por grupo de edad de la madre. ¿Verdad? Aquí tendríamos que tener los nacimientos de madres de 15 a 19 años y dividirlo, ¿por qué? Por el total de población femenina del mismo grupo de edad. Población femenina de 15 a 19 años por 1000. ¿Verdad? Y yo puedo calcular esto para cada grupo de edad. Y puedo comparar esto a lo largo del tiempo y ver cómo cambia. Cuando me dicen que las mujeres en Chile están teniendo hijos más tarde, ¿será verdad? ¿No será verdad? Puedo ir viendo en un momento dado de tiempo, puedo calcular esto para el año 2020, y aquí pongo 2020, y abajo coloco mujeres en 2020, ¿sí? Pero también puedo calcular esto en cómo estaba esto en 1980, en el 90, en el 2000, 2010 y 2020. ¿Sí? Y puedo compararlo. ¿Ok? Así, por ejemplo, si yo calculara este indicador anterior, ¿sí? Y lo graficara con un simple gráfico de línea y comparara, esto yo lo copié del Anuario de Estadísticas Vitales del INE, el último publicado el año pasado con información oficial hasta el año 2018, que es la última información oficial, porque todavía la información 2019 es preliminar, ¿verdad? Está en análisis. Y yo comparara fines de los 70, fines de los 90, 2000 y momento actual, y miren lo que ustedes ven acá. ¿Qué tiene acá? Tiene una gráfica que va mostrando la caída de la reproducción. Lo primero que uno ve es cómo la fecundidad cae, disminuye, ¿verdad? Pero también, no solamente cómo disminuye, sino cómo antes era más temprana, ¿verdad? Y ahora es más tardía. Ahora la fecundidad se produce entre los 25 y 29 y los 30 y 34 años, el pic reproductivo, ¿verdad? Entonces, este tipo de gráficas que se derivan de esta tasa específica lo que me permite es representar la estructura por edad y sexo, que en este caso estamos trabajando solo con mujeres, ¿verdad? La estructura por edad y sexo de la reproducción. ¿Cómo se distribuye la reproducción a lo interno del grupo de mujeres en edad fértil? ¿Todo el mundo entendió esto? Como ven, son indicadores muy simples. Casi siempre el numerador lo obtengo de estadísticas vitales y el denominador de las tablas del INE de estimaciones y proyecciones de población. ¿Sí? ¿Cómo calculo la fecundidad? Bueno, la fecundidad se representa a través de lo que se conoce como tasa global de fecundidad. La tasa global de fecundidad es un promedio de hijos por mujer. Y la tasa global de fecundidad de Chile hoy es esta. Aproximadamente 1,6 hijos en promedio por mujer. Este indicador no se representa ni por 1000 ni por 100, es un promedio de hijos por mujer, ¿verdad? Y ha caído sistemáticamente. Me representa el nivel reproductivo
reproductivo, el nivel de fecundidad de un país, de una región, de una comuna o de una localidad más pequeña, ¿verdad? ¿Cómo se calcula? La tasa global de fecundidad para un momento Z dado se calcula, si quieren copien la que yo voy a poner aquí, que está un poquito más fácil que esa. Se calcula como la sumatoria de todas las tasas específicas desde X15 hasta 49, es decir, tengo que calcular F15, ¿verdad? 19, F20, todas las que vimos antes, las calculo, las sumo, ¿verdad? Todas. Esa sumatoria, si está como está, acuérdense que acá vimos que esta tasa se expandía por 1000. Entonces, si yo la voy a utilizar acá y está multiplicadas por 1000, lo tengo que dividir entre 1000 y luego multiplicarla por 5. ¿Por qué por 5? Multiplico por 5 porque estoy trabajando con grupos quinquenales de edad. ¿Sí? Entonces, repito, la tasa global de fecundidad se calcula, este promedio de hijos por mujer, como la sumatoria de todas las tasas específicas que vimos antes, desde X15 hasta 49, y luego multiplico por 5. Pero si las tasas están expandidas, estas tasas están expandidas por 1000, lo divido entre 1000 para luego multiplicarla por 5. ¿Sí? Ahora, si yo tengo calculadas las tasas específicas no multiplicadas por 1000, porque las voy a usar como un insumo para calcular esta tasa, simplemente no las multiplico por 1000 y las sumo nomás, y luego la multiplico por 5. El dividirlas entre 1000 es porque cada una de estas tasas que yo sumo están expandidas por 1000. Les tengo que quitar eso. Entonces la sumatoria al final la divido entre 1000 y luego la multiplico por 5. Porque si no la divido entre 1000 me puede dar 569,3. ¿Será lógico una tasa global de fecundidad de 569,3? No, porque no puede haber mujer en el mundo que tenga 569 hijos en promedio. ¿Sí? Hay que pensar que este indicador varía entre 0,7 y 9 hijos en promedio a nivel mundial. Por lo tanto, si me da 300 y tanto, 200 y tanto, 500 y tantos, algo hice mal. Se van a acordar de mí. ¿Ok? Profesora, ¿sí? perdón, es que me perdí porque se multiplica por 5. Se multiplica por 5 porque las tasas específicas, muy buena pregunta, porque las tasas específicas que yo tuve que sumar están calculadas por grupos quinquenales de edad. F15-19, 20-24, ¿verdad? Si yo no tuviera por grupo quinquenal, no multiplico por 5. Si tuviera F15, F16, F17, F18, F19, F20 hasta 49, no lo multiplico por 5. ¿Ok? Entonces se multiplica por 5 porque están calculadas las tasas como grupos quinquenales de edad. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguien no entendió esto? Bueno, aquí como vemos, ha ido cayendo progresivamente el número promedio de hijos por mujer, ¿verdad? Y se cree que se va a estabilizar en un poquito menos de 2, ¿verdad? Yo creo que todavía en Chile ese 1,6, que ya en realidad es 1,56, ¿verdad? Redondeado a 1,6 hijos en promedio por mujer, yo creo que va a bajar un poco más, porque si ustedes ven, las nuevas generaciones incluso tienen una idea reproductiva incluso más baja que la nuestra, de nuestras, bueno, yo soy obviamente más viejita que ustedes, pero sin duda que incluso hay jóvenes hoy día que no tienen ni siquiera el menor temor de decir que no quieren tener hijos,
¿verdad? Hay chicas que se quieren esterilizar muy jóvenes, el tema medioambiental y del futuro del planeta es un tema que importa a los jóvenes de hoy. En fin, hay múltiples factores que incluso no tenían mi generación, ¿verdad?, en la toma de decisión respecto de la reproducción. ¿Ok? Entonces yo creo que va a bajar un poquito más. Y para terminar, vamos a ver brevemente algunos indicadores en el tema de mortalidad. Así como estaba la tasa bruta de natalidad, también hay la tasa bruta de mortalidad o la tasa de mortalidad general. La tasa bruta de mortalidad compara el total de defunciones entre el total de población. Es decir, la tasa bruta de mortalidad de un país, por ejemplo, en el año 2020, sería el total de defunciones en el año 2020 dividido entre el total de población el año 2020 por 1000. ¿Sí? Por 1000. Este es un indicador que me representa entonces el número de defunciones por cada 1000 habitantes en un año determinado. Y hoy día la tasa bruta de mortalidad es de 5,7 por 1000. ¿Qué significa que la tasa bruta de mortalidad o la tasa de mortalidad general de Chile hoy sea de 5,7? Que hay 5,7 defunciones por cada 1000 personas en el año 2018, que es la última información oficial. ¿Sí? Chile tiene una tasa bruta de mortalidad, una tasa de mortalidad general baja. A nivel internacional varía entre 2 y 20 por 1000, por lo tanto Chile está acá, 5,7 por 1000, ¿verdad? Ahora también un indicador que es muy usado en el seguimiento de metas sanitarias a nivel nacional y también en el seguimiento de metas sanitarias internacional es la tasa de mortalidad infantil, ¿verdad? La tasa de mortalidad infantil, lo que hace la tasa de mortalidad infantil en un momento Z dado, se calcula con el total de defunciones de 0 años, que son los menores de 1 año, dividido entre el total de nacimientos vivos. Aquí en vez de N, sustituimos por el total de defunciones y nuevamente multiplicamos por 1000. ¿Sí? Acá. Total de defunciones de menores de 1 año dividido entre el total de nacimientos vivos por 1000. Por lo tanto, si decimos que la tasa de mortalidad infantil en el año 2018, última información oficial de Chile, es de 7 por 1000, ¿cómo lo interpretamos? ¿Alguien me quiere decir? En Chile hay 7 defunciones de niños menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. ¿Sí? Eso es lo que me representa este indicador. Y este indicador, como ven, varía. El rango bajo varía entre 1,8 y 7, es decir, Chile está en un rango bajo, pero no tan bajo como el rango bajo que tienen otros países, y como rangos altos varía a nivel internacional entre 50 y más o menos 120 por 1000. ¿Ok? Y para ir terminando, 3 indicadores más. Un indicador, así como teníamos la tasa específica de fecundidad por edad, que me representaba la estructura de la fecundidad por edad, también podemos calcular la tasa específica de mortalidad por edad, ¿verdad? La tasa específica de mortalidad por edad me representa la estructura de la mortalidad, es decir, la distribución por edad y sexo de la muerte, ¿verdad? La estructura de la mortalidad o la tasa específica de mortalidad se representa con una M minúscula para un momento Z, subíndices nuevamente XN, ¿verdad? En donde yo calculo, pongo en el numerador todas las defunciones de esa edad
y en el denominador a la población de esa edad, por 1000. Ejemplo. Si yo quiero calcular la tasa específica del ejemplo que tenemos acá, del grupo 60-64, yo lo calculo como el total de defunciones de personas de 60 a 64 años y lo divido por el total de la población, o sea, dato de estadística vital de defunción por edad y el total de población del grupo de 60 a 64 años de edad por 1000. ¿Sí? Y yo a esto también le puedo poner sexo. Yo puedo calcular la tasa específica de mujeres y la tasa específica de hombres para cada una de las edades. ¿Sí? Profesora, disculpe, una ¿Sí? consulta como para aclarar, ¿por qué se utiliza la población a mitad del periodo? La población a mitad del periodo significa que la población, en estricto rigor, el INE de manera técnica la calcula a mitad de periodo anual. La calcula, la estima al 30 de junio de cada año. Pero representa, esa estimación de mitad de periodo, representa la población de ese año, a pesar de que técnicamente cada estimación se hace a mitad al 30 de junio de cada año, ¿sí? De forma técnica, asumiendo un crecimiento lineal de la población, ¿sí? ¿Ok? Eso no solamente en Chile, sino a nivel internacional. Recuerden que el único dato de población real es el que se deriva del censo y luego con las estadísticas vitales, con los datos de migración, lo que se hacen son estimaciones de población. Estimaciones y proyecciones son justamente, como dijimos, una estimación, una aproximación. ¿Ok? Entonces, ¿sí? ¿Perdón? Profesora, si entendí bien, entonces el 30 de junio se hace esta estimación y esa estimación es la que corre para ese año para ocupar. Exactamente. Entonces, Uno, ¿sí? todo lo que se hiciera de enero a junio, antes de la fecha en que el INE la da, serían solo estimaciones, ¿no? Todo No, lo que se hiciera en ese año. lo que pasa es que por ejemplo, si tú buscas la estimación del INE por año, tú vas a tener, no sé, 2018, 2019, 2020, 2021, ¿sí? 2022, ¿sí? Cada estimación de población, aquí tenemos un dato del total de cada año, ¿verdad? ¿Sí? Esa va a ser tu población de ese año. Supongamos, 17.692.032. Aquí lo mismo, 17.932.000, y así. Esa va a ser tu población de ese año. Tú vas a utilizar esa población como denominador. ¿Sí? ¿Ok? Sin embargo, técnicamente, ese dato que es una estimación, porque en el 2018 no hicimos censo, ¿sí? Por eso es que empecé la clase planteando esa ecuación compensadora, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? La población censada se le agregan los nacimientos, se le restan las defunciones y se le agrega el componente migratorio. Y con eso tienes un nuevo dato que no es real, es lo que se llama una estimación. Y a futuro se llama proyección de población, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cada año el INE estima técnicamente al 30 de junio, pero eso, o sea, esos 17 millones aquí están estimados al 30 de junio de ese año, al 30 de junio de este otro año, y así sucesivamente. Pero tú, para los denominadores de todos los indicadores, utilizas ese dato, olvidándote que está estimado al 30 de junio. Ese es un detalle técnico, ¿sí? Pero tú utilizas esa población como la población del año 2018, o la población del año 2019, o la población del año 2020,
o la población del año 2021, o la proyección del año 2022. ¿Correcto? ¿Quedó claro o todavía no se entendió? Sí, se entiende, ¿No es? profesora, gracias. Perfecto, perfecto. Ese es un dato técnico. Lo que pasa es que a ustedes se los explico. Normalmente uno no lo dice, ¿sí? Pero quizás ustedes han escuchado hablar de la población a mitad de periodo anual. Pero no es que hay que dividirla entre dos o hay que considerar solo desde junio de un año hasta junio del otro, no. Sino que la estimación se hace como un punto como un pivote de corte, ¿sí? Pero se utiliza completa la población de ese año. Esos 17 millones y tanto es la población del año 2018, ¿ok? Y por lo tanto, si estuviéramos aquí calculando esto el 2018, yo tendría que buscar todas las defunciones de esa edad del 2018, ¿verdad? Y colocar en el denominador a toda la población del 2018 de esa edad. ¿Ok? Eso es. Y multiplicarla por 1000. Y para finalizar, hay dos indicadores que tienen que ver con causas de muerte. Recuerden que existe lo que se llama la Clasificación Internacional de Causas de Muerte, la denominada CIE-10, que lo que hace es unificar a través de un código único las distintas causas de muerte para que sean comparables a nivel internacional. Entonces, no sé, tal cáncer de páncreas tiene un código y tiene un código igual en Chile que en Japón, ¿sí? O que en Hungría. Entonces, hay un indicador muy general que se llama tasa de mortalidad por causa, que lo que hace es utilizar en el numerador todas las defunciones de esa causa. Por ejemplo, si yo quisiera calcular para Chile hoy, no sé, la tasa de mortalidad por cáncer de páncreas, para seguir con el ejemplo, ¿verdad? Yo tendría que tener todas las defunciones de ese código, cáncer de páncreas, dividido entre el total de la población. Y como estamos trabajando con categorías que tienen que ver con una causa específica, en vez de expandir por 100 o por 1000, multiplico por 100.000 habitantes. Por lo tanto, tendría el total de defunciones por cáncer de páncreas por cada 100.000 personas en Chile en tal año. ¿Ok? Solamente utilizo como denominador, en vez de a toda la población, a la población femenina o masculina, si estoy trabajando con una causa de fallecimiento exclusivamente femenina o masculina. Por ejemplo, fallecidos, estoy calculando la tasa por cáncer testicular, supongamos. Bueno, obviamente los testículos los tienen solo los hombres, entonces tendría las defunciones por cáncer testicular dividido por, en vez de toda la población, por la población masculina. ¿Sí? Y en el caso de, no sé, defunciones por cáncer uterino o cervicuterino, entonces tendría que tener las defunciones por cáncer cervicuterino dividida por el total de mujeres. Recuerden que el cáncer de mama es mixto, ¿sí? Yo puedo decir que lo voy a calcular como mujeres porque la incidencia en mujeres es muchísimo más alta, pero hay o podría haber cáncer de mama, los hombres también tienen mama, ¿sí? Por lo tanto, no es algo exclusivamente femenino o masculino. ¿Ok? Y para terminar, Gabriel y la profesora María Elena me recomendaron también explicarles lo que se llama tasa de letalidad, que seguramente, bueno, con este coronavirus la hemos escuchado mucho. La tasa de letalidad es un indicador demográfico, pero también epidemiológico, que me representa de los enfermos por una enfermedad específica, que están en el denominador, número de enfermos, lo vamos a comparar con los que fallecen por esa enfermedad. Por ejemplo, si tuviéramos abajo el número de enfermos por coronavirus y arriba tendríamos los defunciones o el total de defunciones por causa de coronavirus determinada como tal, podríamos dividir el total de defunciones de esa causa por el total, ya no de población, como ven, sino de enfermos por coronavirus, ¿sí?
o del total de personas que tienen cáncer de páncreas, ¿cuántos mueren? ¿Sí? Por 100. La tasa de letalidad establece la relación entre los fallecidos por una determinada enfermedad y los enfermos que tienen esa misma enfermedad. Recuérdense que no todos los enfermos por una enfermedad fallecen. Hay muchas personas que han tenido coronavirus y no fallecen por coronavirus, ¿sí? La tasa de letalidad siempre compara el total de fallecidos por una enfermedad del total de enfermos de esa misma enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener aquí como denominador el total de enfermos por una causa específica. Por lo tanto, entonces, mide la probabilidad de muerte de esos enfermos, ¿verdad? Y por supuesto, entre más alta es la letalidad, más grave es la enfermedad o conducente a muerte. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con este indicador? Bueno, perdonen, me pasé un poquito del tiempo, pero quería, no sé si hay, por favor, alguna duda. Gracias, Fernanda. Ahora sí leí lo del chat, que yo voy revisando apenas el chat. Pero veo que te quedó claro. ¿Hay alguna otra duda respecto de alguno de estos últimos indicadores de mortalidad? Como ven, son todos indicadores muy simples, muchos que ya están calculados, que calcula el INE, ¿verdad? Y que simplemente ustedes posiblemente van a tener que calcular algunos de ellos o van a tener que, referirse o explicar algunos de ellos, interpretar algunos de ellos también. ¿Hay algún otra duda, otro comentario? Profesora, tenemos una consulta en el chat. Sí, que aquí la estoy dice- viendo. Exacto. ¿Es conveniente hacer tasas de letalidad por periodos de 5 años o es mejor hacerla para un año? Muy buena tu pregunta. En realidad, yo diría que la respuesta es, bueno, siempre lo que podemos hacer anualmente es lógico. Ahora, yo diría que en esta tasa, como tiene que ver con los fallecidos por una causa específica, por los enfermos de esa causa, si se ve que la letalidad o que hay uno, tendría sentido hacerla anualmente si es una causa que se mantenga, ¿verdad? Y si la variación entre un año y otro puede ser importante, es mucho mejor hacerla anual que quinquenal, porque el quinquenio podría generarme una perturbación en la visibilidad que tenga ese indicador. También cuando la letalidad es muy alta o es relativamente alta, conviene hacerlo anualmente si tengo la información. Entonces, si cuento con la información, mejor hacerlo anualmente. Si veo que la causa, por ejemplo, si es una enfermedad de una evolución lenta, cáncer prostático, por ejemplo, ¿verdad? Quizás no necesite hacer una tasa de letalidad de cáncer prostático anual. Podría bastarme con hacerla trianual o quinquenal, ¿verdad? Por ejemplo, usando como población a mitad de periodo o sumando, ¿verdad? Uso el denominador o todos los enfermos del periodo, a mitad del periodo, y todos los enfermos del quinquenio también. Entonces, si es una enfermedad de lenta evolución, me convendría quizás hacerla quinquenal o trianual, mientras que si es una enfermedad de mucha mayor letalidad o de mayor cambio entre año y año, ¿verdad? En el cuadro de los enfermos, me convendría hacerla anualmente. ¿Sí? No sé si quedó claro. ¿Alguna otra duda o pregunta? Lidia, ¿qué tal? ¿No? Allá. Simplemente está saludando. Perfecto. Excelente. Bueno, si no hay ninguna duda, para no quitarles más tiempo, recuerden que tienen, como Carla les dijo, tenemos el foro, que reviendo la clase, volviendo a ver las láminas, se les puede presentar alguna duda, yo voy a estar atenta, ¿verdad? Me pueden escribir a mi correo electrónico también, yo les puedo, se tiene que retirar, por supuesto que yo me pasé un poquito, les voy a dejar mi correo electrónico directo.
también en el chat. Es M+6, Carla lo tiene, el profesor Cavada lo tiene. m+6@uchile.cl. m+6 de Marinela Matsei @uchile.cl. Por cualquier duda también que tenga. ¿Sí? Y por supuesto, atentos al chat por cualquier cosa. Y al foro también. Bueno, un placer. Ojalá que sea provechoso este curso, que aprendan mucho, que aprendan a interpretar y construir muchos indicadores, hacer uso mucho más confiados de la información. Parece mentira, pero todo está. Hay mucho que ya está calculado, hay mucho que está, solo tenemos que arriesgarnos a usar, a curiosear, a revisar bien las páginas web, a usar las bases de datos, y no es para nada difícil, es bastante simple. ¿Ok? Por lo menos muchos de estos indicadores demográficos. Así que bueno, un gusto, un placer conocerles, que les vaya muy bien. Voy a dejar acá de compartir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por sus saludos. Pilar, Patricio, muchas gracias. Angélica. Por supuesto, Carla, Ariel, gracias por encender sus cámaras también, que yo sé que a veces es difícil. Bernardo, yo aquí acabo de tocarme uno de mis hijos y le hice señas así como para que no entrara, porque entre que lo desconcentran a uno y se ve. Pero bueno, yo creo que a estas alturas de la pandemia ya vemos el gato, el perro, el hijo, el otro llora. Bueno, ya forma parte de lo entretenido de esta virtualidad, ¿verdad? Bueno, un placer conocerles. Quedan con mi correo electrónico para a lo largo de este curso y para otros futuros periodos, ¿verdad? Por cualquier asesoría que necesiten, cualquier ayuda. Profesora, ¿cómo era que se calculaba tal cosa? Con gusto responder a sus consultas, ¿sí? Gracias, María Paz, también. Un abrazo a todas y todos. Que tengan muy buena tarde y muchas gracias, Carla, como siempre, por toda tu ayuda y organización de este curso. De nada, profesora. Agradecemos la Gracias. participación de la profesora y nos vemos Un abrazo grande. el viernes en la próxima sesión. Perfecto.